Listo. Ahora sí ya está grabando. Ok, entonces, como les iba mencionando, la ley de Ampere nos da una descripción bastante buena de lo que es un campo magnético bajo el efecto de una simetría. Simplemente tomando en cuenta cuánta corriente pasa por una superficie. ¿De acuerdo? Habíamos dicho que el flujo magnético sobre una superficie cerrada era cero. Esa era la ley de Gauss para el magnetismo. Pero les dije que ese no era el fin de la historia. Ok, entonces recordamos que era el flujo magnético. Entonces el flujo magnético, phi sub B, era igual a la integral del campo magnético, producto punto diferencial de área, donde nosotros vamos a tener una superficie y un campo que la atraviesa. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el vector de áreas, ¿cómo era que se ponía el vector de áreas? Aquí. Y lo que hacemos es un producto punto. En realidad esto no es un vector de áreas, es el vector diferencial de área. O sea, lo que vamos a tomar es un pedacito muy chiquitico de área de acá y sacamos su vector de áreas, ¿de acuerdo? Así para cada parte de la superficie y la sumamos, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense cómo era el flujo en física 2. Era la cantidad de agua que pasaba, bueno, la cantidad de fluido que pasa por un área transversal. Esto es la misma historia. El campo magnético va a pasar a ser el fluido, entre comillas, y la idea es ver cuánto campo pasa por un pedacito de área. Muy bien. Resulta que la ley de Gauss ya era muy fuerte. Nos quitaba em, la posibilidad de que existieran cargas magnéticas separadas, pero no estudiamos qué era lo que pasaba cuando teníamos una superficie abierta. ¿De acuerdo? Ah, recordemos también que el flujo magnético, bueno, lo voy a hacer así, lo medimos en Webers. Entonces, la unidad de esta es el Weber, que es lo mismo que decir un Tesla por metro cuadrado. Muy bien. Resulta que Faraday empezó a experimentar mucho con eso. Entonces dijo, bueno, ya la ley de Gauss está que nos impide tener cargas aisladas de los campos magnéticos. O sea, no existe un monopolo. No puedo tener un polo norte aislado del polo sur. Pero, ¿qué va a pasar en una superficie abierta? Entonces, ¿qué hizo Faraday? Faraday hizo lo siguiente. Agarró una bobina, un cable enrollado y le puso aquí un medidor de voltaje, ¿de acuerdo? Un voltímetro. Y le acercó un imán. ¿Y qué encontró? En el momento en que tenía el imán quedito, nada. Si el campo estaba estático, no pasaba absolutamente nada.
Muy bien, entonces no había voltaje. Entonces Faraday se ahuevó, dijo, bueno, está bien, la ley de Gauss no solamente sirve en este, cuando el campo cuando la superficie abierta, es cerrada, sino también cuando la superficie es abierta. ¿Por qué? Porque esto es una superficie abierta. Entonces Faraday se ahuevó, dijo, no pasó nada. Pero cuando empezó a desarmar las cosas, lo primero que hizo fue quitar el imán. En el momento en que quitó el imán, se dio cuenta que el voltímetro sí marcaba algo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Él empezó a darse cuenta de algo. En el momento en que el imán estaba quedito, el voltímetro se iba para cero. Pero cuando empezaba a mover de un lado para el otro, entonces existía siempre un voltaje inducido. Entonces, si el campo magnético cambia, existía un voltaje inducido. Pero más que el campo magnético, tiene que ser el flujo magnético. Se dio cuenta que también al cambiar el área, porque él hizo más de un experimento, lo que tenía que cambiar no era el campo magnético, sino como tal el flujo. Entonces, si el flujo, entonces, en el momento en que empezamos a mover el imán, siempre va a haber un voltaje inducido sobre una espira. ¿De acuerdo? Entonces, para una sola vuelta, que fue el primer experimento de Faraday, él se dio cuenta que existía una nueva FEM sobre esa superficie cerrada. A esta FEM se le llama la FEM inducida. Y esto va a ser igual a el cambio, a menos el cambio del flujo magnético. Ay, perdón, lo estamos poniendo como Phi B. ¿Dónde epsilon? Ay, perdón. O sea, va a haber un pequeño voltaje sobre una espira siempre que ustedes empiezan a moverla. ¿De acuerdo? A mover el campo magnético. ¿Todo el mundo de acuerdo conmigo? Sí, Sí, profe. en realidad es una ley muy sencilla y esta es casi que la fórmula básica de todo el capítulo. Para varias vueltas, nada más hay que ponerle n vueltas. En realidad, la ley no le corresponde solamente a Faraday, se llama ley de Faraday-Lenz, por una razón muy importante. La ley de Faraday, Faraday lo único que dijo fue, existe una FEM inducida. Este menos que yo he colocado acá, eso se debe a Lenz. Lenz, se dio cuenta que la dirección de la FEM es muy curiosa. La dirección de la FEM tiene a oponerse a la regla de la mano derecha, porque eso es algo que todavía no hemos visto. ¿Cómo funciona el campo magnético?
a la hora de hacer esto. ¿De acuerdo? ¿Y cómo escoger el vector de áreas? Entonces, vamos a ver cómo escoger el vector de áreas. Digamos que yo tengo esta espira. ¿De acuerdo? Y le paso un campo magnético. ¿De acuerdo? El vector de áreas lo vamos a escoger en la misma dirección del campo magnético. En este caso, como la espira es, digámosle, rectangular, no hay que hacerle diferencial de área. Literalmente es B por punto de A. Entonces, el vector de áreas lo escogemos en la misma dirección de el campo. ¿Por qué? Porque nosotros siempre podemos escoger el vector de áreas de un lado o del otro. En este caso, siempre lo vamos a tener que escoger de la misma dirección del campo. Entonces, hagamos de otra vista esto. Entonces, si el campo está entrando en la pizarra, en la pantalla, nuestro vector de áreas tiene que estar entrando también acá. ¿De acuerdo? Ahora muy bien. Dado que epsilon es igual a menos el flujo, menos el cambio del flujo magnético, entonces, ¿cómo sabemos hacia dónde va la corriente inducida? ¿De acuerdo? Entonces, la idea va a ser la siguiente. Vamos a usar la regla en la mano derecha, pero el menos nos va a hacer un cambio. Si el campo está en una dirección y el vector de áreas no cambia, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a envolver la espira con la mano derecha, ¿de acuerdo? En este caso, si envolvemos la espira con el pulgar apuntando al campo, ¿qué va a pasar? Hacia dónde está dirigiéndose? ¿A favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj? Si yo pongo el pulgar con el campo. A favor. A favor, ok. Eso nos dice solamente este pedacito de la ecuación. Este pedacito de la ecuación nos dice que va a ir a favor. No usen el chat porque el chat yo casi no lo puedo ver. Lo puedo ver desde la compu, pero yo voy a estar viendo la pantalla de la tablet. Entonces, solo este pedacito que encerré en la ecuación nos dice que va a favor. Pero el menos nos hace que el campo, sí, que la dirección de la corriente se invierta. Entonces, la corriente inducida se le agrega un menos. Entonces, en lugar de ir a favor, va en contra. ¿De acuerdo? Yo sé que es complicado, pero es una manera más segura de analizar esto. Ojo, esta regla de la mano derecha solo funciona si el área no cambia. Si el área cambia, hay que analizar el caso por separado. En especial si el área decrece. Si el área decrece, se le agrega otro menos porque el área está haciéndose más pequeñita. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?
De acuerdo, de acuerdo. Bueno, entonces básicamente esto es todo el capítulo. Vamos con ejemplos básicos del capítulo y con, bueno, todavía queda una forma un poquito más general de la ley, pero eso lo vamos a ver en un ratito. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Y de paso podemos ver cómo trabaja esto. Entonces el ejemplo es el siguiente. Vamos a tener dos rieles por acá, metálicos, y una resistencia por acá. ¿De acuerdo? Y sobre los rieles vamos a colocar un tubo móvil. Entonces, este tubo móvil se va a mover para allá con una velocidad v. Y le vamos a colocar un campo magnético que va para dentro, uniforme. Entonces, ya vimos que si el campo cambia con el tiempo, de fijo va a haber una FEM inducida. Pero ¿qué va a pasar ahora en este caso? La idea es vamos a poner un campo que en todo momento sea constante. Y lo que va a cambiar es el área. ¿Por qué va a cambiar el área? Porque el riel móvil, perdón, el tubo móvil va a estar moviéndose a lo largo del riel, va a ir cambiando el área. Si cambia el área, ¿qué cambia? Cambia el flujo, ¿correcto? Entonces, vamos a decir que esto mide un largo L y de aquí a aquí hay una distancia X que va cambiando, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso el campo es uniforme, no vamos a hacer que el campo varíe con el tiempo, sino lo que va a variar con el tiempo es el área. El área se va a hacer más grande o más pequeña dependiendo para dónde se mueva. En este caso se va a hacer más grande, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? De Sí, acuerdo. Ok. Rápidamente, ¿hacia dónde se dirige la corriente? Si el área crece, no hay ningún problema en la regla de la mano derecha, ¿de acuerdo? Entonces, el flujo magnético va a ir creciendo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque cada vez hay mayor área, hay cada vez mayor paso para el campo magnético. Entonces, colocamos nuestro pulgar a favor de el campo. Y solamente el cambio de flujo magnético nos dice que la corriente va para abajo, pero y el signo menos de la ley de Lenz nos dice que se cambia y va, entonces la corriente ¿para dónde? ¿Para arriba o para abajo? ¿Para dónde va la corriente al final? ¿Para arriba o para abajo? Para Para arriba. arriba. Para arriba, muy bien. La corriente va a ir para arriba por la ley de Lenz, acuérdense. Ley de Lenz nos dice que la FEM inducida es igual a menos de phi sub B de T.
O sea, es como si agarráramos el riel y lo reemplazáramos por algo, por una batería muy especial. Y la batería está en esa dirección, ¿de acuerdo? Va a ir en la dirección de arriba, ¿de acuerdo? Ok, todo dibujo tiene que tener un marco de referencia. El marco de referencia lo voy a poner acá, ¿de acuerdo? La resistencia tiene resistencia R. Y la idea es encontrar la corriente inducida. Ok, entonces, este problema es muy sencillo. Primero encontramos la FEM inducida. La FEM inducida tiene que ser igual a menos de phi sub B de T. Escucha mucho el escándalo del colegio. Es que hay un colegio a la par y como están en fiestas de ahora de la batalla de Rivas, entonces se escucha un montón y a cada rato hay actos cívicos. Entonces se escucha mucho el ruido del micrófono. Yo no escucho nada. Ah, bueno, perfecto. Zoom tiene un poquito de eliminación de, de ruido externo, pero no sé qué tan bueno es. Ok, vamos a ver. Entonces tenemos esto. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Ya tenemos la FEM. Entonces, para obtener la FEM, hay que obtener el flujo magnético, ¿de acuerdo? Entonces, todo problema, ustedes lo primero que van a buscar es el flujo magnético, phi sub B. Entonces, en este caso, phi sub B, vamos a hacer la integral de B punto de A. Pregunta, esto es un producto punto. ¿Cuál es el ángulo entre el vector de áreas y el vector de campo magnético? Son perpendiculares, son 90 o Si no. fuera de 90, el producto punto da cero y no hay flujo. El vector de áreas es perpendicular al área. Entonces, vean lo que tenemos ahí. Lo que nos interesa es esta área, ¿de acuerdo? Y esa área va a ir creciendo conforme se vaya moviendo la pieza móvil para la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuál es el vector de áreas? ¿Hacia dónde va dirigido? Profe, no es la misma dirección que el campo magnético. Exactamente. ¿Por qué? Porque la superficie es plana y el campo está yendo perpendicular a eso. Entonces, ¿cuánto es el producto punto? ¿Se acuerdan cómo era el producto punto? ¿Cómo es el producto punto de dos vectores? Ahí sería la magnitud de B por el de A por el coseno de cero. Exactamente. ¿Y cuál entonces coseno de cero? Uno. Uno. Entonces nada más es B de A. Muy bien. El campo magnético depende del área. Conforme el riel se vaya, perdón, la pieza móvil se vaya moviendo sobre los rieles, este, el campo magnético va variando con el área. No, no varía, es constante. Entonces, ¿qué le pasa a él? Di, lo saco. Exactamente. ¿Y cuánto es la integral de solo de A? ¿Cuánto es la integral de solo de A? ¿Qué le pasa al L, diferencial? ¿Cómo? L por X. Antes de L por X es solamente A, B por A. O sea, la integral se mata con la derivada.
sea, lo único que sale es el área de nuestra espira, bueno, de nuestra pieza móvil con el resto de los rieles y la resistencia, ¿de acuerdo? Y como dijo la compañera, el área de eso simplemente va a ser por altura. Esto es B por L por X. Ahora muy bien, vamos de nuevo con la FEM inducida. La FEM inducida nos dice que esto es igual a menos la derivada con el tiempo de B por L por X. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, Sí. El B es constante. Sí. sí, Entonces sale fuera la derivada. El L es constante. también. Ok, y la X es constante. Esa sí cambia. Ok, muy bien. Entonces eso se queda dentro de la derivada. ¿Qué es de X de T? ¿Qué es la derivada de X con respecto al tiempo? La velocidad era. La velocidad. Muy bien. Ya, eso es todo. Esa es la FEM inducida. El signo indica que va para arriba. ¿De acuerdo? O sea, esto es como si nosotros tuviéramos lo siguiente. La misma resistencia, R, y un circuito con una FEM de este estilo. ¿De acuerdo? O sea, es literalmente ese circuito. El signo menos lo único que hace es que nos dice va para arriba. En contra de las manecillas del reloj. Entonces yo puedo tratar a partir de ahora esto. Técnicamente aquí lo que es un valor absoluto. ¿De acuerdo? Con esa dirección que dibujé. Ok. La gran pregunta, ¿cuánto es la corriente inducida? ¿Cómo se calcula la corriente? La FEM entre las resistencias. Sí. Ujú. Entonces esto lo que queda es BLV entre R. Cada vez que tengan esta configuración, siempre va a ser de esta manera. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí? ¿puede volver a repetir cómo supo que la corriente iba para esa dirección? Ok. Esa es la pura regla de la mano derecha. Pero hay que tenerle cuidado. La regla de la mano derecha funciona muy bien cuando el campo es el que varía y el área se queda fija. En este caso, el área es la que varía y el campo se queda fijo. Entonces hay que tener cuidado, porque acuérdese cómo es esto. Esto es B punto de A. Entonces uno se pregunta, ¿el área crece o el área decrece? Si el área crece, el de A es positivo. ¿De acuerdo? Si el área decrece, el de A es negativo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el área decrece es cuando se vuelve complicado. Nos agrega otro signo extra.
Pero en este caso el área crece, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que el área crece, no va a haber problemas con los signos. Ponemos el pulgar a favor del campo, ¿de acuerdo? Los dedos van a indicar la dirección de la corriente. Entonces, pulgar en dirección del campo, los dedos dan la dirección de la corriente y eso lo que nos dice es que la corriente debería ir para abajo, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos dice Faraday. Pero Lenz nos dice otra cosa. Lenz nos dice que toda la ley incluye un menos extra. ¿De acuerdo? Ese menos extra lo que hace es que hay que darle vuelta a los dedos y en lugar de ir los dedos a, digamos, la corriente a favor de las manecillas del reloj, en este caso, daría en contra de las manecillas del reloj. O sea, primero los dedos van así, en esta dirección. Pulgar para adentro, dedos en esta dirección. Esto es solamente Faraday. Pero Lenz dice que tiene esto también un signo menos. Entonces uno le da vuelta a eso. Y ahora van en contra de las manecillas del reloj. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Mañana hacemos un ejemplo más visual para que vean cómo se hace. Ok. En general, cuando nosotros tenemos un conductor, si le quitamos, digamos, los rieles o le quitamos la resistencia y nosotros ponemos un conductor a moverse dentro de un campo magnético, ese conductor va a tener una diferencia potencial entre sus extremos. Esa diferencia potencial está dada por esto de acá. El largo del conductor por el campo por V. Cuando ya le cerramos el circuito es cuando podemos tener una corriente inducida. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, Entonces, la ley de Lenz como tal, y ahora sí podemos verla. En general, esto se debería llamar ley de Faraday-Lenz. La ley de Lenz lo único que nos indica es lo siguiente. La corriente inducida en una espira se opone al cambio de flujo magnético. Esa es la razón de que existe el signo menos por cualquier cosa. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, ese es el menos que sale. Decía mi profesor que esto es que el universo no quiere que uno tenga un almuerzo gratis. ¿Qué pasaría si la corriente fuera a favor del flujo magnético? Entonces, lo que haría la corriente sería aumentar y aumentar y aumentar mucho más el flujo magnético, el campo magnético. ¿De acuerdo? Entonces lo que haría sería aumentar el campo magnético. Cuando uno tiene una corriente inducida, lo que va a hacer es que va a crear otro campo magnético para que se oponga al cambio en el flujo. ¿De acuerdo? Un campo externo, un campo inducido,
que va a ir oponiéndose al flujo. Muy bien, eso por ese lado. Vamos ahora con la forma general de la ley. La forma general en realidad no es la gran cosa. Nosotros tenemos una espira cerrada, ¿correcto? Entonces, en el momento que tenemos una espira cerrada y le hacemos pasar un campo magnético variable en el tiempo, o mejor aún, tenemos un flujo magnético, variable en el tiempo, de alguna manera, entonces, sobre alguna superficie cerrada, perdón, superficie cerrada, no, sobre espira cerrada, la integral cerrada de E punto ds, o sea, básicamente el campo magnético, perdón, el campo eléctrico que generó la FEM es igual a menos el cambio en el flujo magnético. Eso es igual a menos de dt por la integral de b punto de a. Ya, esa es la forma. Esto es algo muy curioso. Este amigo de acá, ¿alguien se acuerda cuánto vale en física 2? ¿Se acuerdan que el campo, o sea, la FEM inducida, el delta V, es la integral de E punto ds? Entonces, ¿cuánto valía si la integral era cerrada? Física 1 no era, digo, física 2 no era cero. Exactamente, en física 2 a uno le enseñan que es cero. Resulta que si ustedes tomaban la integral cerrada de E punto ds, el campo, lo que nos daba, o sea, lo que nos daba era cero. Básicamente era porque estábamos tomando el potencial en el mismo punto. Pero acá, ya tenemos la influencia de un campo magnético. Cuando tenemos la influencia de un campo magnético, el voltaje en una espira cerrada no va a ser cero. Jamás va a ser cero. ¿De acuerdo? Hay algo más que nos dice esta ecuación. Esta ecuación nos dice algo también muy importante. Este, básicamente nos dice que el campo ahora no es exactamente conservativo. Va a tener este pedacito extra que lo hacía no conservativo. Aún así podemos todavía definir un potencial eléctrico sin problemas. ¿De acuerdo? Solamente que ese potencial ya no va a ser exactamente cerrado, sino que, sí, no va a ser, o sea, que cada vez que vayamos en una superficie cerrada, tengamos un potencial igual a cero, sino que cada vez que tengamos esto acá influyéndonos, ese potencial ya no va a ser cero. Ese potencial va a ser dado por este de acá. Entonces, esa es nuestra primera ley. Algo muy interesante porque esto es lo primero que nos dice del electromagnetismo. La parte de la electrodinámica viene a partir de acá. Cuando los campos van a empezar a variar en el tiempo, las cosas que ya habíamos aprendido en física 2 ya no necesariamente son cero.
También otra forma de verlo es que un campo magnético variable en el tiempo crea un campo eléctrico. Es una manera de interpretar esta ley. ¿De acuerdo? O sea, un campo magnético variable puede crear un campo eléctrico. Una pregunta, profesor. Sí, claro. ¿Eso es independiente a que haya espira o no? O sea, siempre yo cambio el flujo y no hay nada, igual se crea un campo eléctrico. O si cambio un campo en Este, el tiempo. si el campo varía en el tiempo, sí, créame que va a haber un campo eléctrico. Aunque no haya, digamos, una espira cerrada. La espira cerrada lo que sirve es para que pase una corriente. ¿De acuerdo? Ok, básicamente eso era todo el capítulo. ¿Qué hora es para empezar a hacer ejercicios? Queda una hora para hacer ejercicios. Deme un momento para copiar un par de ejemplos de acá. Esperen un segundo. En general, este capítulo es bastante sencillo. Ay, hijo de puña. Deme un segundo, porque es que mi tablet se queda a veces pegadilla cuando tengo varias aplicaciones abiertas.
Listo, volví. Ya tengo aquí los ejercicios. ¿Pueden ver la pantalla? De nuevo. Sí, profe. Ok, dice así. Una espira de alambre en forma de rectángulo de ancho W y longitud L y un alambre largo recto que conduce una corriente I yacen sobre una mesa que se muestra en la figura. Y ahí lo tienen. Determina el flujo magnético a través de la espira debido a la corriente I. Suponga que la corriente cambia con el tiempo según la ecuación. Entonces es una ecuación de lineal, A más BT, donde A y B son constantes. Determina la Fm inducida si B es igual a 10 amperes sobre segundo, H 1 centímetro, W 10 centímetros, L 100 centímetros. ¿Cuál es la dirección de la corriente inducida en el rectángulo? Muy bien, primero vamos a encargarnos de la parte A. Vamos a ver qué tanto llegamos. Ahí dice, selecciona varios ejercicios, pero no sé si me va a dar chance de hacerlos todos. Si no, mañana vemos el resto. Ok. Entonces, determina el flujo magnético a través de la espira. ¿Por qué hay un flujo magnético a través de la espira? Muy sencillo. Porque este cable de acá está generando un campo magnético, puesto que está pasando una corriente. Recordamos la ley de Ampere. Ponemos el dedo pulgar a favor de la corriente y el campo, en este caso, va a ir acá. ¿De acuerdo? O sea, el campo lo que va a hacer es círculos que están entrando en esa espira. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo conmigo? Sí, Ok. ¿Se acuerdan cuánto era el campo de un alambre? Es el resultado conocido. Ni siquiera lo voy a hacer. ¿No quieren que lo haga? ¿Se No es acuerdan la cuánto era? la constante magnética por I entre 2pi por la Se llama distancia. mu sub Bueno, el cero. radio. Mu sub cero es permeabilidad del vacío. No constante magnética, permeabilidad del vacío. Disculpe. ¿Cómo era? Mu sub cero por La corriente entre 2pi por la distancia, o sea, ujú, 2pi por R. Donde R es esta distancia. ¿De acuerdo? Bueno, dejémoslo ahí, en vector. Muy bien, ese es el campo magnético. ¿Eso qué quiere decir? El campo magnético aquí es en esta parte muy débil, perdón, muy fuerte, y en esta parte cada vez se vuelve más débil. Mientras más aleje el cable, más débil se vuelve el campo magnético. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? sí, Ok. Pero el campo magnético acá en este punto es lo mismo que en este punto, que en este, que en este, que en este, que en este. O sea, no varía, digamos, en la horizontal, varía en la vertical. ¿De acuerdo? Ok. Nos están preguntando el flujo magnético en lugar del campo magnético. ¿De acuerdo? Entonces, el flujo magnético, phi sub B, es igual a la integral de B punto de A. ¿De acuerdo? sí. Ok.
Entonces aquí hay que seleccionar un DA apropiado. Primero lo primero, hay que hacer el producto punto. El campo magnético va para adentro. ¿El vector de áreas para dónde va? Es una superficie plana. Entonces el vector de áreas va para dónde? Para adentro también. Para adentro también. Por lo tanto, el producto punto, ¿cómo queda? Solo el producto punto. B por A. B por A. B por DA. Ok, ahora hay que seleccionar un DA apropiado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el campo magnético va cambiando. Básicamente, ¿qué es lo que hay que hacer? El campo magnético está cambiando conforme nos estamos alejando. Entonces lo que hay que hacer son pequeños rectangulitos acá y hacer el campo en cada uno de esos, perdón, el flujo en cada uno de esos pequeños rectangulitos de tamaño de A. ¿De acuerdo? ¿Cómo es ese rectangulito de tamaño de A? El campo tiene que variar con la vertical. ¿De acuerdo? O con R. Ya lo pusimos en R, varía con R. El campo, ese es un rectangulito de tamaño de A. ¿Cuánto es el largo del rectángulo? DA sería L por un DR. Exactamente. Muy bien. L por DR. ¿De acuerdo? De aquí a aquí hay un DR y todo el rectangulito tiene área de A. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sumar sobre todos los pequeños rectangulitos. El campo no puede salir directamente de la integral porque va variando. Eso queda mu sub 0 por la corriente sobre 2pi por R por L de R. Ahora muy bien, de dónde tiene que ir ese R? Nos fijamos acá. ¿Cuál es el R más chiquitico? H. H. Muy bien. Entonces, el R más chiquitico es H. ¿Cuál es el R más grande? H más W. H más W. Muy bien. Entonces, ya podemos integrar eso. El mu sub 0 es constante. Depende del R, el mu sub 0. No. No, es una constante completa. Entonces eso sale. El 2pi obviamente sale. La corriente varía con el R. La corriente es variable, pero todavía no nos han dicho que es variable. Pero la corriente varía con el tiempo, no con el R. Por lo tanto, la corriente sale fuera de la integral. El L es constante, eso sale fuera de la integral. Entonces lo que queda es la integral de H hasta H más W por dr entre R. ¿De acuerdo? ¿Cómo queda esa integral? ¿Cómo queda esa integral? La integral de R entre R, de R entre R. Logaritmo natural era, algo así. Exactamente. Logaritmo natural evaluado desde H hasta H más W. Mu sub 0 y L entre 2pi. Logaritmo natural. Voy a unir los logaritmos de una vez. Ya, H más W entre H. Que esto es lo mismo que decir mu sub 0 y L
entre 2pi por logaritmo natural de 1 más W entre H. ¿De acuerdo? Ok, ya ese es el flujo magnético. ¿Todos de acuerdo conmigo? Sí. ¿Cómo se ve que era logaritmo natural? Es integral. ¿Por qué es la integral de? Eso es lo que queda cuando no Ah, queda ok, un ok, logaritmo no, sí, integral. sí. Ya vi, ya vi, ya vi, sí. Ok, vamos a ver. Dice, ya sacamos el flujo magnético. Suponga que la corriente varía con el tiempo con esa ecuación. Determine la Fm inducida de la espira con esas constantes. Luego le pongo las constantes. Pero, primero hagamos la ecuación. Ahora muy bien. La Fm inducida va a ser igual a menos el cambio del flujo magnético en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces la Fm inducida va a ser igual a menos la derivada de lo que sacamos anteriormente. De mu sub 0 por I por L entre 2pi por logaritmo natural de 1 más W entre H. Ahora muy bien, el mu sub 0, el L y el 2pi son ¿qué cosa? Constantes. El W y el H para También. también, Entonces, si están metidos en un logaritmo, también son constantes. El logaritmo de toda esa cosa sigue siendo constante. ¿Qué es lo único que queda dentro de la derivada? ¿Quién es el único que cambia con el tiempo? la corriente. La corriente. Entonces todo sale fuera de acá, excepto la corriente. Eso queda menos mu sub 0 por L sobre 2pi por logaritmo natural de 1 más W entre H por derivada de la corriente con respecto al tiempo. Nosotros veremos en un futuro lo que se llama autoinductancia e inductancia mutua. Siempre vamos a encontrar una forma, algo muy parecido a esto. Esto es lo que se conoce como inductancia mutua, digámosle. Una parte que solo depende de las condiciones físicas, de las medidas geométricas, y una parte que depende de la derivada de la corriente externa. ¿De acuerdo? Ok. Eso lo veremos el próximo capítulo, pero es del siguiente examen. Pero para ir adelantando que esa es la idea. Ok. Entonces, lo único que varía es la corriente. Copiamos todo lo que tenemos aquí. Mu sub 0, L, 2pi, logaritmo natural de 1 más W más H, 1 más W entre H, perdón, por la derivada de la corriente con, que eso es A más BT. La derivada de A, 0. 0. Muy bien. La derivada de BT, B. B solamente. Entonces esto queda menos mu sub 0 por L por B entre 2pi por logaritmo natural de 1 más W entre H. Y listo, eso sería todo. Vean que la A no influye en absolutamente nada. Pongámosle números.
¿Dónde tengo mi teléfono para tomarle foto y no estarlo pasando de un lado para el otro? Son las 12:08. Nos va a dar chance de hacer más ejercicios. Qué bueno. Ok, lo que voy a hacer es que le tomé foto con mi teléfono para estar viendo los valores desde acá. Vamos a ver. Dice así. Determina la inducida si B es igual a 10 amperes sobre segundo. H son 1 centímetro. ¿1 centímetro cuánto es en el sistema internacional? En la más básica, o sea, en metros. 0,01. W son 10 centímetros. Esta unidad no nos sirve. Eso queda en metros, ¿cómo queda? Bueno, el W y el Punto H uno. el W y el H sí se pueden quedar en centímetros, porque esos están divididos. En realidad eso sí se puede haber quedado en centímetros, pero el L no. El L son 100 centímetros. ¿En metros cuántas? 1 metro. 1 metro. ¿Cuánto era mu sub 0? Cuatro pi por 10 a la -7. Muy bien, en el sistema internacional. ¿Y unidades? ¿Y unidades? Para se les olviden las unidades, lean la de alguna ecuación. Una ecuación fácil de ver es la integral cerrada de b punto ds es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. ¿Cuáles son las unidades de b? Teslas. ¿Cuáles son las unidades del ds? Es un pedacito de arco. O sea, la medida de un pedacito de arco. ¿Cuánto es la longitud de un pedacito de arco? Metros. Metros. ¿Cuál es la unidad de la corriente? Ampere. Amperes. Ampere. Entonces, si despejan eso, ¿cuál es la unidad que tiene que tener mu sub 0? Teslas por metros entre amperios. Listo, eso era todo. No, eso no. Siempre acuérdense de que pueden leer la unidad de alguna ecuación. Ok, vamos a ver, con eso en mente, por aquí yo tenía mi calculadora. Si alguien la puede ir metiendo en la calculadora sería genial. Tener el logaritmo natural.
Dame un segundo, es que mi calculadora tiene borrado algunas de las cosas acá. Entonces, debe quedar el logaritmo natural en esta calculadora. Ahora voy a poner de esta otra manera. 1 más. Ok, según mi cálculo, y si no metí nada mal, y alguien que lo pueda comprobar sería genial. Esto me queda menos 4.80 por 10 a la menos 6 volts. ¿Alguien lo puede comprobar? A mí me da igual, profe. Ok, perfecto. Vean que la FEM no es muy grande. O sea, tiene que ser un cambio muy brusco en el campo magnético para que uno logre, digamos, ver una FEM bastante apreciable. Eso se logra, en realidad, los motores así funcionan. De hecho, el libro tiene una pequeña sección de motores y de corrientes de Eddy. No es así como la gran cosa, pero pueden ver ahí la ecuación. Vamos a ver cuál es la dirección de la corriente inducida en el rectángulo. Ok. Dado que el área es la que está quedita y el campo es el que varía, entonces no hay problema. El campo siempre va para adentro, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer, acordémonos, pulgar a favor del campo. Nos dice entonces que la corriente va para abajo. Eso es lo que nos dice únicamente Faraday. Pero Lenz nos dice otra cosa. Lenz nos dice que tiene que oponerse. ¿Eso qué quiere decir? Hay que darle vuelta al pulgar. En lugar de ir para abajo, tiene que ir para arriba. Y la corriente tiene que ir en esta dirección. ¿De acuerdo? Mañana lo explico un poquito mejor, más visual. Yo sé que aquí cuesta muchísimo porque no tengo cómo enseñarles con la mano derecha. ¿Todos de acuerdo conmigo que si el campo está para adentro, entonces la corriente tiene que ir en esta dirección, en contra de las manecillas del reloj? Sí, profe. Ok. Vamos con Profe, un ejemplo. Sí, perdón, en ese último problema, la R es la distancia entre la corriente y el área. entre la R es la distancia que hay del cable que lleva corriente a algún punto de esa superficie. ¿De acuerdo? Pero, ¿y eso siempre es así o como el problema? No es porque el campo es así. ¿Se acuerda que el campo era este Ajá, para un cable? ajá. Entonces, como el campo varía con el R, no es un campo constante, entonces tenemos que ponerlo de esa manera. Tenemos que ir haciendo rectangulitos cada vez más, bueno, rectangulitos finitos, muy, muy delgados, de largo L y ancho de R. ¿Por qué? Porque él varía con el R, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Ok. Vamos con este. Este es más fácil. Encuentra la corriente a través de la sección PQ, o sea, aquí, longitud de 65 centímetros
Y nos dicen acá, el circuito está inmerso en un campo cuya magnitud varía con el tiempo según la expresión, 1 por 10 a la menos 3 Tesla sobre segundo por T. Suponga que la resistencia por cada longitud del alambre es de 0,100 ohms sobre metro. ¿De acuerdo? O sea, todo va a tener resistencia. Y nos están preguntando por la corriente que pasa por PQ. ¿De acuerdo? Entonces, estos son dos circuitos que están pegados. ¿De acuerdo? Entonces, como son dos circuitos que están pegados, uno va a generar corriente, el otro va a generar corriente, las dos corrientes se suman. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Pregunta, para este acá, para este campo acá, bueno, para este en realidad, ese campo va para adentro. Pulgar, ya saben, lo ponemos a favor del campo y luego le damos vuelta. Entonces, la corriente de este lado, ¿hacia dónde se genera? ¿A favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj? En contra. En contra. Entonces, la corriente que viene por acá, llamémosle corriente 1, va para allá. Ahora, este otro campo de acá, esta otra sección, la corriente 2, ¿en dónde se genera? ¿A favor o en contra de las manecillas del reloj? ¿A favor o en contra? Es lo mismo, ¿no? En contra. Muy bien. Llamémosle corriente 2. ¿Eso qué quiere decir? Que la corriente 1 viene para acá y la corriente 2 viene para acá. Entonces las corrientes se tienen que sumar o restar. Se suman. No, se restan, porque son en direcciones contrarias. Ah, ok, cuando pasan por P. Ajá, exactamente. Ok, Bueno, ok. cuando pasan por el tramo PQ, Ajá, ajá. se tienen que restar. Ok. Vamos a ver, encontramos la corriente I1. Para ello tenemos que encontrar el FEM1, ¿de acuerdo? Entonces, encontramos el FEM1 primero. El FEM1, recordemos que esto es igual a menos derivada del flujo con respecto al tiempo. Entonces hay que encontrar el flujo magnético con respecto al tiempo. El campo magnético ya nos están dando una expresión para él. Entonces estamos bastante bien. El área es constante. Sí, Entonces, primero lo primero, el producto punto. Producto punto, eso solamente queda B por dA. ¿Por qué? Porque eso es un área plana. Cuando el área es curveada, ahí es donde se ponen las cosas interesantes. Pero el área es plana, B por dA. Segundo, ¿el campo depende del área? No, ¿verdad? Solo va a depender del tiempo. Entonces, como el campo solo depende del tiempo, el campo sale fuera de acá. Y esto es lo que queda simplemente B por el área 1. El área 1 es esta de acá. Y esto le vamos a llamar área 2. El área 1 es base por altura. La base son 2A, la altura es A. Eso queda 2A cuadrado por B. ¿De acuerdo? Ahora muy bien, hacemos ya el epsilon 1.
epsilon 1 es igual a menos la derivada con respecto al tiempo de 2a cuadrado por b. El 2a sale fuera de acá. ¿Esto cuánto era? Era 1 por 10 a la menos 3. Ujú. ¿Cuánto es esa derivada? Es solamente 10 a la menos 3, ¿verdad? Ok, ya esa es la FEM. Ahora nos toca ver la resistencia. ¿De acuerdo? La resistencia es más problemática, porque la resistencia es, cada tramo de alambre aporta una densidad de resistencia. ¿De acuerdo? Para solo la corriente 1. O sea, solamente esta espira de acá. ¿Cuánto es la resistencia? ¿Cuánto es el largo que tiene esta espira de acá? Esa que acabo de dibujar. 6A. 6A, muy bien. ¿Por qué 6A? Porque es 2 de acá, 2 de acá, eso me hacen 4. Una de acá me hacen 5 y una de acá me hacen 6. Entonces, 6A. La resistencia 1 tiene un largo de 6A por una resistencia por unidad de longitud de 0,1 ohm por metro. ¿De acuerdo? El A hay que pasarlo a metros. El A es 65 centímetros, si mi memoria no falla. Entonces son 0,65 metros. Ok. La corriente, por lo tanto, va a ser igual al valor absoluto de la FEM1 entre la resistencia 1. ¿De acuerdo? Y esa, vamos a ver, esto tiene que ser el valor absoluto menos 2 por 0,65 al cuadrado por 10 a la menos 3 dividido entre 6 por 0,65 por 0,1. Alguien que lo saque, por favor. Eso es un 6, no es una B. Esto me queda que la corriente 1 es 3,33 por 10 a la menos 3 amperes.
¿Alguien que esté de acuerdo conmigo? Creo que sí. La corriente 2 es básicamente lo mismo. Hay que sacar el flujo 2. Profe, Ajá. ¿qué fórmula usó ahí en la resistencia? ¿Cómo? ¿Qué fórmula usó en la resistencia? Regresemos a ver lo que tenemos. Dice, supone que la resistencia por cada longitud de alambre es esto. Por cada metro de alambre tenemos 0.1 ohm por metro, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una densidad de resistencia. Esto es básicamente la resistencia por unidad de longitud. Si queremos la resistencia, lo que tenemos que hacer es encontrar la longitud total de donde está circulando esa corriente. ¿De acuerdo? Ah, ok, es como para cancelar los M. Exactamente. Ok, gracias. Voy a dejar eso así. Ok. El tramo 2 es exactamente la misma cosa. Solamente que el tramo 2 es cuadrado, no rectangular. ¿Lo ven? Mide A y mide A. El flujo simplemente B por A2. No hay que hacerle mucha cosa. El flujo 2 es B por A2. Y el área 2 es solamente A cuadrado. Entonces, el epsilon 2 tiene que ser igual a menos la derivada de B por A2, perdón, A cuadrado. Misma cosa de antes. Ahora, la resistencia 2 sería igual a la longitud total que tiene ese cuadrado. ¿Cuál es la longitud total del cuadrado? 4A. 4A, muy bien. Entonces, 4A por la densidad de resistencia, que era 0.1. Entonces ya podemos calcular la corriente 2. La corriente 2 es simplemente valor absoluto del epsilon 2 entre la resistencia 2. Esto sería menos A cuadrado por 10 a la menos 3 entre 4A por 0.1. Eso entonces sería, vamos a ver, bueno, podemos cancelar una de las A's si queremos. Sería A por 10 a la menos 3 entre 0.4. Entonces sería 0.65 por 10 a la menos 3 entre 0.4. Y esto nos da 1.625 por 10 a la menos 3 amperes. La corriente total que pasa por el lado PQ sería la resta de esas dos corrientes. Sería la corriente 1 menos la corriente 2. Entonces sería 3.33 por 10 a la menos 3 menos 1.625 por 10 a la menos 3. Profe, una pregunta. Es que en el I1 me da diferente a usted. Ah, ¿en serio? Me A mí da ¿Cuánto le da? también me dio diferente.
2 por 10 a la menos 3. Va a volverlo a revisar. Ujú. Por eso les dije que revisaran, porque algo se me puede ir a la hora de meterlo en la cálculo. Dos punto 16. Sí, algo me debía haber comido en la otra parte. 2 puntos. Déjenmelo con 3 decimales. 16,7. Así les di a ustedes. Sí, Ok. Profe, Sí. ¿por qué era que se restaban las corrientes? Ah, muy sencillo. Vea el dibujo. La corriente uno tiene que entrar por acá y la corriente 2 tiene que entrar por acá. Van en sentidos opuestos. ¿Lo ve? Sí, ¿Qué? gracias. Ok. Esto quedaba 2.167. Entonces esto queda 0.542 por 10 a la menos 3 amperes. ¿De acuerdo? sí. Ok. El ejercicio en realidad estaba sencillo. Ok, vamos a ver uno un poquito más fuerte. Que ahora es 12:35. Me daría un par de minutos para hacer ese ejercicio. Si no, cualquier cosa lo termino en clase. ¿O quieren terminar ya? Normalmente las clases virtuales son más pesadas y ya vimos un par de ejemplos. Mañana solo es ver ejemplos, entonces podemos dedicarle bastante a eso. ¿Quieren continuar o quieren que termine este ejemplo? Este es un poquillo más complicado. O Sí es. es, sí es un poco más complicado porque es azul. El otro era en negro. Yo sí preferiría verlo en clase, entonces. Como para si poder hacer preguntas más. Ok, eh, sí, porque los otros dos ejercicios que seleccioné son este y este de acá. Entonces, el 17 y el 18. Este 18 es muy interesante porque es lo primero que uno ve de inductancia mutua ya como tal. Profe, Sí, lo que vimos hoy sí entra en el examen, ¿verdad? sí, claro. Hasta en materia hasta hoy. Ok. Ok, entonces paremos la clase y Profe, sí, ¿usted podría poner de nuevo cuánto va el resultado final del último ejercicio? el último ejercicio, el resultado final. Sí. Ahí está. Igual ya les voy a pasar el PDF de la clase de ahora y la grabación de la clase. Todo bien, gracias. Bueno, en general este es un capítulo corto, entonces la razón por la que pedí que lo repusiéramos era precisamente para hacer bastantes ejercicios. Ya mañana podemos dedicarnos solo a eso. Y sí, el examen llega, digamos, hasta mañana. Bueno, en realidad está hoy porque hoy ya terminamos materia, pero digamos, mañana con los ejercicios, hasta ahí es a donde llegaría. ¿Alguna duda antes de irnos? Todo bien, profe, más bien, muchas gracias.
Ok, con gusto. Entonces voy a parar la grabación